En estos momentos tenemos el honor de presentar al profesor Gustavo Cataldo Sanguinetti del Departamento de la Universidad Andrés Bello de Chile. Bueno, el profesor se ha desempeñado en distintos cargos de dirección universitaria en diversos proyectos de investigación FONDECIT, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. También ha sido miembro y director del Grupo de Estudios de Filosofía de esa misma institución y ha cumplido labores de evaluación en instituciones de acreditación privadas y públicas, diversas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Y también sus áreas de especialización son filosofía antigua, Aristóteles, claro, estética, el idealismo alemán, y fenomenología y hermenéutica. Bien. Bienvenido, profesor Gustavo. Las pantallas son suyas. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a la Universidad Nacional Federico Villarreal, al Centro de Alumnos de Filosofía que organiza este evento tan importante, y decirle en primer lugar que es un gusto para mí en particular porque se trata de una actividad organizada en Perú, nuestros vecinos, ¿no? Con los cuales obviamente deberíamos tener mucho más relaciones académicas de las que actualmente tenemos, de manera que para mí es verdaderamente un placer estar en comunicación con nuestros hermanos peruanos y todos aquellos que nos siguen. Bien, el tema mío se titula Pandemia, una reflexión sobre el tacto. Probablemente, claro, el tema el tema general del evento es pandemia y filosofía política. Sin embargo, hay un sentido probablemente más amplio en el cual puede caber, ¿no es cierto?, una reflexión como la que voy a iniciar ahora, ¿no? En ese sentido, ¿no es cierto?, el tema resulta para mí muy estimulante, ¿no?, por las perspectivas posibles, ¿no?, de tratar, ¿no?, un tema como la pandemia de una perspectiva un tanto quizás distinta, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? La pandemia que actualmente asola al mundo, sin duda nos ha puesto abruptamente, ¿no?, y sin previo aviso, en una situación límite. Las situaciones límites, como lo señalara Karl Jaspers, constituyen una ocasión para la reflexión. Ellas son, así lo pensaba Jaspers, junto al asombro y la duda, el origen más profundo de la filosofía. El hombre es un ser de circunstancias y estas circunstancias nos constituyen. Es también lo que habría de afirmar Ortega y Gasset en sus meditaciones metafísicas con una muy famosa y justa afirmación, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y si no me salvo ella, no me salvo yo, decía Ortega. Es cierto, siempre estamos en circunstancias, pero también es verdad que hay circunstancias y circunstancias. Hay algunas cambiantes, enteramente contingentes, que las vamos modificando en el curso de la vida y parecen pertenecer a nuestro entero dominio y arbitrio. Pero hay otras particularmente poderosas que parecen ser permanentes y enteramente necesarias. Karl Jaspers, en un conocido texto, llama a estas circunstancias con un término alemán que es Grenzsituation, ¿no?, la situación límite, fronteriza o extrema. Son estas situaciones ineludibles, inalterables y enteramente indisponibles, como la suerte, el sufrimiento o la muerte, las que nos ponen en situación, las que nos consignan y nos comprometen de un modo particular con el mundo. Estamos, afirma Jasper, siempre en situaciones. Lo cito, las situaciones cambian, continúa Jasper. Si no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar para que cambie la situación,
Pero hay situaciones que son, por su esencia, dice Jasper, permanentes, aun cuando se altere su apariencia momentánea. No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al azar, me hundo inevitablemente en la culpa. Quiero decir que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones, después del asombro y la duda, es el origen más profundo aún de la filosofía. Hasta ahí, Jaspers. Es en estas circunstancias liminares, sobresalientes y en cierto modo violentas, prepotentes, donde la existencia, nuestra existencia, parece cobrar un valor y una definición que de otro modo difícilmente obtendría. Aquí, en estas situaciones extremas e indelegables, quedamos confinados, plenamente expuestos ante nuestra irreductible singularidad y más propia posibilidad. Por vez primera, se define el contorno de una circunstancia, no entre otras, sino una circunstancia que nos cerca y nos apremia. Somos precipitados hacia un aquí irreductible y hacia un yo y un tú que no puede sino pronunciarse desde un pronombre personal. Martin Heidegger, en los parágrafos que dedica a la muerte en Ser y Tiempo, describe particularmente el efecto de la angustia ante la muerte como un modo en que el hombre puede abrir su sí mismo y quedar remitido auténticamente a sus posibilidades más propias. Este quedar remitido auténticamente a sí mismo, sin embargo, supone no solamente que la referencia de la angustia, a diferencia del simple miedo que tiene por objeto un ente intramundano, es el mundo en cuanto tal, el propio estar en el mundo, in der Welt sein, sino además que su misma familiaridad, me refiero al mundo, y llaneza se derrumban completamente. Esta extrañeza y falta de amparo en el mundo, este quedar completamente expuestos y desprotegidos, Heidegger lo expresa con una palabra alemana de difícil traducción, uneilig, lo siniestro, lo pavoroso, lo ominoso. Existe un famoso ensayo de Freud que se titula precisamente Das Uneilige, ¿no? Lo ominoso. La expresión, sin embargo, como antónimo de heimlich, significa etimológicamente estar fuera de casa, fuera de hogar. De allí su traducción no solamente por siniestro, pavoroso o inquietante, sino también por inhóspito. Lo que quiere enfatizar Heidegger con esta expresión es que el hombre, por la angustia ante la muerte, queda sin morada, desamparado, y por este desamparo remitido y entregado enteramente a sí mismo. El derrumbe de la familiaridad del mundo, la insegura e inquietante falta de morada, posibilita por primera vez una relación auténtica y veraz consigo mismo. Ciertamente, la realidad de la pandemia nos ha consignado como límite extremo a nuestra propia y más inalienable singularidad. Hemos quedado destinados, sin excusas, a nuestro más propio poder ser. Sin embargo, esta situación límite no concierne solamente a la muerte, su manifestación más imperativa y evidente, sino también a una forma de ser que ha quedado también bruscamente suspendida y que nos remite, no menos que la muerte, a una condición irredarguible de nuestra existencia. Me refiero a la relación con los otros. De pronto hemos quedado aislados. El contacto con el otro aparece bajo el rostro de lo amenazante. El otro es un peligro respecto del cual debemos resguardarnos. Saludos, abrazos, manos guarecidas, rostro enmascarado, marcan esta distancia donde el otro se oculta en su corporalidad más inmediata. Es cierto, se mantiene todavía la presencia del otro en la lejanía, pero de un otro apenas columbrado,
a distancia, mediatizado, lejos de todo aliento vital, quizás todavía presente en la ausencia del cuerpo minúsculo de los píxeles de una pantalla o en la voz metálica de un smartphone. Es el contacto el que ha sido prohibido, el otro es contagio. Suspensión del tacto, el otro lejos, lejos del palpo, la mano o la caricia. Este derribo del tacto, sin embargo, nos conduce al mismo tiempo a una particular percepción del otro. El derrumbe del tacto, la caída del otro en su inmediatez corporal, nos orienta respecto de una presencia quizás nunca totalmente aprendida. Esta situación límite nos entrega a una posibilidad, la posibilidad de comprender la ineludible presencia corporal del otro y su irreductibilidad respecto de cualquier sucedáneo. Necesitamos del otro, del mundo del otro, de ese mundo que solamente es posible bajo la forma del tacto y el contacto. Tacto, contacto, tangible, contagio, son expresiones que provienen del latín tangere, tocar, alcanzar, llegar. La expresión española tocar proviene a su vez del latín vulgar tocare, verbo que se forma a partir del sonido onomatopéyico toc, choque, golpe. Cada vez que queremos dar cuenta de la realidad en su maciza rudeza, en su inconfundible subsistencia y materialidad, debemos apelar al tacto. Atención, tocar las cosas significa en gran medida verificarlas por contacto. Alcanzar las cosas, llegar a su centro en una suerte de inmediatez por colisión o conformidad corporal. La mano, como órgano táctil por excelencia, es un buen ejemplo de esta conformidad inmediata con lo real. Tocar con la mano significa una forma de máxima cercanía con lo real. Es la cosa misma, la tocada, la que nos toca. Tocando somos tocados. Aristóteles, en su tratado acerca del alma, desde una fisiología rudimentaria nos entrega algunas indicaciones fenomenológicas sobre el tacto y su diferencia con otros sentidos. Aristóteles allí nos propone un orden jerárquico respecto de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y finalmente tacto. En esta escala, la vista aparece como el más perfecto de los sentidos por ser el más cognoscitivo, ya que nos da a conocer muchas diferencias, como ha dicho Aristóteles al inicio de la metafísica, y lo repite en otros lugares. Y el tacto como el primero y más elemental por constituir el sentido base de la corporalidad. El objeto del tacto es la corporalidad como tal. Cito a Aristóteles. Tangibles, afirma Aristóteles, son las diferencias del cuerpo en tanto que cuerpo, diaforai, tu somatos, ge soma, de ánima. La conjunción griega ge significa en dónde, cómo, en cuánto, del modo o la manera de. El tacto tiene por objeto el cuerpo en cuanto tal. Pero en cuanto tal, el cuerpo a la manera de cuerpo o en su calidad de tal. Pero hay más. El tacto, a diferencia de la vista y el oído, no es un sentido distal, sino de cercanía. Aristóteles no niega que la carne constituya como una suerte de medio por el cual, como en los demás sentidos, nos relacionamos con los respectivos sensibles. Pero, y a diferencia de los otros sentidos que operan a distancia, el tacto actúa de cerca, por contacto. El medio aquí pasa inadvertido. Mientras los objetos visibles y audibles son percibidos al ejercer
el medio un cierto influjo sobre nosotros, los objetos tangibles los percibimos no influidos por el medio, sino, dice Aristóteles, a la vez que el medio. Aristóteles pone un ejemplo. Es como el que es golpeado, dice Aristóteles, a través de un escudo. No es que el escudo lo golpee después de ser el golpeado, sino que ambos son golpeados conjuntamente. Para Aristóteles, sin embargo, el tacto no es solamente el sentido de la inmediación, sino además el sentido base de la animalidad como tal. Es el sentido que no puede faltar para ser animal. Las distintas facultades del alma, la nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora, discursiva, en algunos vivientes se dan todas, como es el caso del viviente humano, mientras en otros solamente algunas. Las plantas tienen solamente la facultad nutritiva, mientras en el resto de los vivientes se da también la sensitiva. Al darse la facultad sensitiva, se da también la desiderativa, torecticón. Ahora bien, todos los animales tienen al menos el tacto, dice Aristóteles. Cito: todos los animales, afirma Aristóteles, poseen al menos una de las sensaciones, el tacto. Y en el sujeto que se da la sensación, se da también el placer y el dolor, lo placentero y lo doloroso. Luego, continúa Aristóteles, si se dan estos procesos, se da también el apetito, epicemia, ya que este no es sino deseo de lo placentero. Hedeios orexis. Hasta ahí Aristóteles. En otras palabras, para Aristóteles el tacto no solamente es el asiento de la animalidad como sentido base que no puede estar ausente, sino además del deseo, orexis, y del apetito, epifemia. Sin demasiada violencia, podemos afirmar que para Aristóteles el tacto constituye el inicio ínfimo, pero basal, de la vida afectiva. Pero hay más. Para Aristóteles el tacto también desempeña un papel fundamental en la vida ética. Como es sabido, la virtud ética, a diferencia de las virtudes ya no éticas, precisamente regula los placeres y los dolores. La virtud es de alguna forma un término medio, mesotés, dice Aristóteles, respecto de los placeres y los dolores. El placer y el dolor que acompañan a las acciones y las pasiones resulta pues fundamental. Cito a Aristóteles. Si las virtudes, dice Aristóteles, están relacionadas con las acciones, praxis, y las pasiones, pasé, y el placer y el dolor acompañan toda pasión, entonces por esta razón la virtud está relacionada con los placeres y los dolores. Hasta ahí Aristóteles, Ética Nicómaco. Sin embargo, para Aristóteles no cualquier placer de los sentidos es susceptible de regulación ética. Aristóteles define la templanza o la moderación, sofrosine, como un, comillas, cito, término medio respecto de los placeres. Mesotés, peri, hedonás. Ética Nicómaco. Ahora bien, el punto reside en que no todos los placeres son susceptibles o son objeto de templanza. Aristóteles descarta, por lo pronto, los placeres del alma. La templanza no se refiere a los placeres del alma, sino a los del cuerpo. No llamamos, en efecto, a alguien moderado o licencioso por estos placeres, afirma Aristóteles. Ni la filotimia, el amor a los honores, ni la filomaceia, el amor al aprendizaje, son susceptibles de templanza. Como tampoco, dice Aristóteles, los aficionados a contar historias o novelas. La templanza, al contrario, tiene por objeto los placeres del cuerpo. Pero, y atención, y aquí está el punto al que quiero ir, tampoco
todos los placeres corporales. Ni los placeres de la visión, ni los placeres del oído, ni los del olfato son objeto de templanza o de moderación. Por ejemplo, afirma Aristóteles, nadie llama licenciosos a los que se deleitan en los colores, las formas y el dibujo. Tampoco se nos llama licenciosos por escuchar determinados sonidos o oler determinados aromas. En definitiva, objeto del tacto son objeto de la templanza son el tacto y el gusto. Y el gusto en la medida en que es una especie de tacto para Aristóteles. Cito, la moderación, dice Aristóteles, y la intemperancia están en relación con otros placeres de los que participan asimismo los demás animales. Y por eso esos placeres parecen serviles y bestiales. Y estos son los del tacto y del gusto. Hasta ahí Aristóteles. Lo que define por consiguiente la inmoderación es pues el más común de los sentidos. Es el más común de los sentidos el que define la sofrosine. Cito a Aristóteles. Dice lo siguiente, el más común de los sentidos, koinotate, ton, aithetheon, es el que define el desenfreno, y con razón se le censura, porque lo poseemos no en cuanto hombres, sino en cuanto animales. Ética Nicómaco. Ciertamente Aristóteles con esta doctrina está muy lejos de esa ampliación de la templanza que se produjo en la Edad Media, en particular con San Agustín, con la idea de una concupiscencia oculorum, una concupiscencia de los ojos. Para Aristóteles la visión sigue siendo el más perfecto de los sentidos. Y en esta acepción, el paradigma óptico lumínico continuará siendo el tropo apropiado para cualquier forma de conocimiento superior. Sin embargo, y aquí es lo que yo quisiera que pusiéramos atención, sin embargo, a esta preponderancia jerárquica hay que introducir importantes matices y mediaciones. Digo, a esta preponderancia jerárquica del paradigma óptico lumínico. ¿Por qué? Pues si por una parte, desde el punto de vista jerárquico, hay que afirmar la superioridad sin contrapeso de la visión, por otra, desde el punto de vista sistemático, el tacto tiene su peculiar forma de prioridad. Cuando Aristóteles, en efecto, habla del tacto como el más común de los sentidos, koinotate, ton, aithetheon, lo que quiere decir no es solamente que el tacto sea el sentido jerárquicamente inferior, sino también que sistemáticamente es el sentido base de la animalidad en cuanto tal. Y ello a tal punto que no solamente no hay animalidad sin tacto, sino tampoco hay ningún otro sentido sin el tacto. El sentido del tacto no solamente es el sentido necesario para la definición de la animalidad en cuanto tal, sino también es el sentido necesario para la definición de la sensibilidad en cuanto tal. De allí que, finalmente, las propias facultades orécticas, es decir, desiderativas, en cuanto signadas por el placer y el dolor, no puedan sino fundamentarse en el tacto. La propia vida patética, emocional, diríamos hoy, tiene un fundamento táctil, ¿no? Reitero esta idea, ¿no? La propia vida patética, la propia vida de las emociones, la propia vida afectiva, tiene para Aristóteles un fundamento táctil. Ciertamente, por otra parte, se podría afirmar que históricamente ha existido una preponderancia del modelo óptico lumínico, particularmente cada vez que se ha querido expresar las facultades humanas superiores. Cuando la filosofía ha querido designar la superioridad del conocimiento racional o incluso la superioridad
inteligible de lo divino, casi siempre ha recurrido al modelo óptico lumínico. La luz pura que hace que las cosas sean vistas en su entera inteligibilidad. Visión, audición, incluso son los dos paradigmas superiores que a su vez permiten las más altas expresiones del arte, negadas para el resto de los sentidos, consignados finalmente como inferiores. Aristóteles, es verdad, no es ajeno a esta preeminencia. Esta preeminencia se aprecia muy bien en el uso que hace de la expresión, por ejemplo, nous. El vocablo nous, como hábito de los primeros principios máximamente evidentes, significa inteligencia, entendimiento, intuición. Sin embargo, el término nous, por su parte, es un sustantivo correspondiente al verbo noein, cuyo significado es el de ver, mirar, percibir, observar, contemplar. El verbo noein es pues una expresión cercana a los verbos que significan simple visión. De hecho, tanto en Homero como en Hesíodo, noein como órgano de la visión se asocia con oftalmos. Ojo. Ojo y visión parecen hacer así las significaciones primitivas a partir de las cuales se conforman los sentidos posteriores de este término. Sin embargo, a pesar de esta preeminencia, Aristóteles, cuando llega el momento de caracterizar el nous divino, que se entiende a sí mismo en perfecta identidad, no duda en utilizar la expresión tocar. Cito un texto que es muy curioso. Dice Aristóteles: el entendimiento nous se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible, pues se hace inteligible tocando y entendiendo. Ticnanon kai non, de suerte que entendimiento y inteligible se identifica. Tauton nous kai noeton. Este es un texto de la metafísica, muy importante. La unidad, por tanto, e identificación, la mismidad de entendimiento e inteligible se expresa mejor a través del tropo táctil corporal que a través del óptico lumínico. El tacto es para Aristóteles, pues, en conclusión, no solamente el sentido del cuerpo en tanto cuerpo, fundamento patético de la existencia, sino además el sentido de la cercanía, de la inmediación y la unidad encuentran su realización en la relación táctil. Si atendemos a estas descripciones, nos percatamos de la extraordinaria singularidad del tacto. El tacto no es un sentido, el tacto no es un sentido distal, sino de contacto. El mundo de las cosas y los otros se nos aparecen por el tacto en toda la inmediatez de su presencia. La realidad se nos presenta en persona, por decirlo así. Pero no solamente eso. Además, el contacto es tan estrecho que a la par de tocar somos tocados. La puesta de sol la veo de lejos, a la distancia, bajo la forma de una representación. En cambio, la piedra fría que tomo en mi mano no solamente adquiere la forma de la piedra, sino también se enfría junto con la piedra. Esta afección del tacto respecto de lo tangible revela su carácter esencialmente unitivo. Nos relacionamos con lo tangible al punto que lo tangible se une con nosotros en un proceso de estrecho entrelazamiento e imbricación. En la filosofía contemporánea, y aquí paso a otro autor, ha sido sobre todo Edmund Husserl, en páginas notables, el que ha aportado importantes observaciones sobre el sentido del tacto. En el ámbito táctil, afirma Husserl, tenemos un objeto externo que se constituye táctilmente y un segundo objeto, el cuerpo, que también se constituye táctilmente. Por ejemplo, el dedo que palpa tiene además dedos que palpan el dedo. La misma sensación de tacto es aprendida simultáneamente como nota del objeto externo y como sensación del objeto cuerpo. Estas sensaciones dobles
no se dan de ninguna manera en el caso de la vista. El ojo no aparece visualmente. No me veo a mí mismo, a mi propio cuerpo, como me palpo a mí mismo. Lo que denomino cuerpo visto no es algo visto que ve, como mi cuerpo en cuanto cuerpo palpado es algo palpado que palpa. Esto significa que en el caso del tacto existen ese tipo de sensaciones localizadas, dice Husserl, lokalisierte Empfindungen, que Husserl denomina ubestesias, empfindis, ¿no? Que es la traducción que ha hecho el traductor al español de Ideas 2, ¿no? Traduce empfindis por ubestesias. ¿Qué pasa acá? Si palpo, entonces la sensación táctil recibe al mismo tiempo una localización en la superficie palpante de mi mano. A través de la ubestesia táctil de mi mano, lo mismo que con cualquier forma de ubestesia, no es la cosa mano como objeto la que aparece, sino la mano misma en tanto sujeto cuerpo. Cito a Husserl en Ideas 2. La ubestesia táctil, afirma Husserl, no es un estado de la cosa material mano, sino precisamente la mano misma, que para nosotros es más que cosa material, y la manera en que ella está en mí trae consigo que yo, el sujeto cuerpo, diga lo que es cosa de la cosa material es cosa suya y no mía. Todas, continúa Husserl, ¿no? Las ubestesias pertenecen a mi alma, todo lo extendido a la cosa material. En esta palma de la mano siento yo sensaciones de toque y similares. Y precisamente por esto, ella se manifiesta inmediatamente como mi cuerpo. Hasta ahí Husserl. ¿Qué sucede? ¿No? En definitiva, para Husserl, es por el tacto que el cuerpo aparece no meramente como cosa material, lo que en alemán se llama Körper, sino como cuerpo sujeto, como cuerpo efectivamente vivido, Leib. Hay una diferencia, diríamos, importante entre lo que en alemán se llama Körper y lo que se llama Leib. Leib es el cuerpo vivido. El cuerpo evidentemente puede ser visto como cualquier cosa y objeto, pero solamente a través del tacto se torna un cuerpo vivido. Mi cuerpo y el cuerpo de los otros se construyen sobre este fundamento táctil del mundo. Sin embargo, y vamos terminando, las diferencias entre la visión y el tacto no llegan a inhibir una relación entre ambos sentidos. Al contrario, para Husserl, la propia visión tiene también un fundamento táctil. Dice Husserl, la cosa que vemos es una cosa palpable. Como tal, indica una referencia inmediata al cuerpo, pero no merced de su visibilidad. Un sujeto que meramente tuviera capacidad ocular no podría tener un cuerpo aparente en absoluto. Hasta ahí Husserl en Ideas 2. El cuerpo ciertamente puede ser visto como cualquier cosa, como Körper, pero solamente se convierte en cuerpo vivido, Leib, mediante la introducción de las sensaciones como el palpar y el dolor. En suma, mediante la localización de las sensaciones en cuanto a sensaciones. En tal localización también participa el cuerpo visual, en virtud del cual precisamente se convierte lo visto en algo más que una cosa material. Se convierte en un cuerpo efectivamente vivido, live. Es por esta visión áptica, táctil, es por esta visión áptica que
La vista misma ve algo más que una cosa cuerpo. El cuerpo ya no es más una mera res extensae, un simple objeto visible, sino, al contrario, un sujeto sintiente. No se necesita, pues, yo creo, subrayar mayormente, después de lo dicho, la importancia social del tacto. Y por el tacto, incluso en su pura visibilidad, en su pura, perdón, posibilidad, como el otro se me aparece en toda su efectiva y vital presencia. Ahí el otro aparece entero, por así decirlo, presente carnalmente, como nunca podría estarlo por la simple visión. Es el abrazo absoluto de la madre que arropa con su cuerpo y envuelve y transmite su calor al hijo recién lanzado al mundo. Es también la mano que aprieto y siento fría o tibia en mi mano. Es asimismo el soplo del beso cortés, furtivo o ávido, o el apretón que cubre amistosa o alegremente, como el otro comparece en toda su corporalidad irrecusable. Y comparece en una unión tan estrecha, en una reciprocidad tan patente, que muchas veces no solamente induce a la unión o confusión de los cuerpos, sino también a la correcta distancia y la debida precaución. Este cuidado del tacto se muestra muy bien en la palabra intacto, intactus en latín. Intactus en latín es lo puro o no alcanzado por un mal. También se muestra en el término como íntegro, integrus, lo no corrupto por un mal moral y por eso honesto, o bien en la expresión contagio o contaminación, como infección por el trato con algo impuro. Pero igualmente se hace presente en esa forma de la corrección social que denominamos tacto, como un cierto tino, delicadeza o finura con el otro. Todas formas en que expresamos finalmente esa imprescindible presencia contactual de la corporalidad ajena. Bien, pero ya sabemos, ¿cierto?, lo que ha pasado. Algo ha pasado. Y sabemos todos lo que ha pasado. De pronto, el mundo ha suspendido temporalmente el tacto. La pandemia obliga a la distancia. Los rostros se esconden tras blancas e impolutas mascarillas. La mano que saluda se esconde pudorosa. Las familias se confinan y toda reunión de cuerpos resulta impura. Toda proxémica debe ser rigurosamente regulada. Los hijos lejos de sus padres ancianos, los abuelos distantes de sus nietos, los amigos de sus amigos, los profesores de sus alumnos. Calles sin rumor, bares sin risas, teatros sin aplausos, estadios sin gritos, son el espectáculo inédito de una ausencia y una catástrofe. Es el derrumbe de los cuerpos en su inmediatez corporal. De pronto el mundo se ha vuelto casi exclusivamente óptico y distal. Pero no de esa óptica áptica, no de esa óptica áptica, táctil, que regula el encuentro cotidiano con los otros, sino de esa otra óptica sináptica, intangible, que regula los contactos puramente tecnológicos. Es hoy la pantalla del ordenador o el smartphone, el triste sucedáneo de una ausencia.
Pero como toda ausencia es también el reverso de una presencia. Diríamos, presencia por ausencia. La pandemia, como toda situación límite, nos ha arrojado repentinamente ante una posibilidad olvidada, la posibilidad insustituible de ser para otro en su inmediatez corporal. El más modesto de los sentidos, aquel incapaz de las más altas expresiones del arte y la cultura, como la vista y el oído, nos evoca, sin embargo, el valor irreemplazable del otro. La suspensión del tacto, el sentido olvidado, es la huella de una ausencia, la posibilidad de un recuerdo y el derrumbe de una ilusión, la ilusión de la sustitución del otro en su inmediatez corporal, la reducción del otro a una pura óptica sináptica, ¿no? A una pura óptica sináptica significa, si Husserl tiene razón, el derrumbe del cuerpo en tanto cuerpo. El cuerpo, como tal, termino, se manifiesta solamente en una visión áptica, esencialmente posibilitada y orientada por el cuerpo palpable. Una pura ocularidad reducida al dispositivo o al artilugio, al gadget, en realidad constituye la desaparición del otro en una visualidad incorpórea, o peor aún, en una pura cosa, cuerpo, Körper, y no en un cuerpo vivo, Leib. Husserl es enfático, cito, dice, el cuerpo Leib solo puede constituirse primigeniamente como tactualidad. Hasta ahí Husserl. Idea 2. El dispositivo convierte, y este es el punto, en cierto sentido, al cuerpo en cuerpo cosa, mediado por la imagen que ya no dice referencia a ninguna tactualidad corporal. El cuerpo ha desaparecido en una visualidad sin referencia táctil y por lo mismo se ha convertido en un simple objeto. Si la pandemia efectivamente ha tenido una virtud, ha sido precisamente la de ponernos en situación extrema, por cierto, pero por lo mismo convocante. Nos ha puesto en situación de un otro, finalmente, nunca delegable y sustituible en su inmediatez corporal y personal. Con la pandemia ha cambiado, sin duda, lo ominoso y lo siniestro, lo inhóspito y lo deshabitado, lo uneilig. Pero por ello mismo hemos quedado remitidos también a una peculiar posibilidad, la posibilidad irremisible de ser unos con otros en el concierto táctil de los cuerpos. Bien, muchas gracias. Muy bien, wow, qué interesante reflexión sobre el tacto, el sentido olvidado, ¿no? Que siempre nos acompaña. Bien, bueno, hay comentarios. Uno de ellos también, sí, dándonos a señalar que es el primero que se activa también cuando se forma el órgano más amplio, ¿no? La piel, los meses de gestación. Bien, bueno, y otro comentario que dice, quizás se puede echar en falta referencias al tacto de los pies, ¿no? Quizás puede ser dentro del minusvalorado tacto, el órgano más minusvalorado. Es verdad. Es cierto, los ejemplos que Husserl curiosamente pone, los ejemplos preferentes que él pone, es el ejemplo de la mano, ¿no? Como un órgano particularmente sensible, ¿no? Pero evidentemente los pies son como el asiento también que nos pone de alguna manera en contacto firme, ¿no es cierto?, con la tierra, como el apoyo, ¿no?
Y en ese sentido también, sin duda, es interesante el, el- el fenómeno del tacto del pie, ¿no? Y no solamente de la mano, que es el ejemplo, digo, preferente de Husserl, ¿no? Claro. De hecho, la mano ha sido como un ejemplo, eh, eh, un ejemplo que ha salido en la historia de la filosofía en múltiples ocasiones, ¿no? Cuando aparece por primera vez probablemente es con Aristóteles, ¿no? Cuando compara esta capacidad del alma de ser todas las cosas, ¿no es cierto? En tanto instrumento de los instrumentos, ¿no? Con la mano, ¿no? Que es una suerte de instrumento de los instrumentos, ¿no? Es un tropo aristotélico este el de la mano también, ¿no? No solamente Husserl. Pues bien, a ver, una pregunta. Vamos a ver si estoy de acuerdo. Si esto entra, si está de acuerdo que si esto entra en la generación táctil y la pandemia hace posible una mejor conexión con el mundo real. ¿No? A ver. Sí, yo creo que esa es la tesis que yo intento sostener, ¿no? Hay algunos que dicen que el mundo va a cambiar eh, radicalmente, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Eh, y que, claro, y algunos piensan, ¿no? En el sentido de, de que la tecnología, ¿no es cierto? Y especialmente la relación a través de los instrumentos, ¿no? Eh, va a ser preponderante de ahora en adelante, ¿no? Por ejemplo, el tema del teletrabajo, ¿no? Muchos dicen, bueno, de ahora en adelante, diríamos, el trabajo presencial se va a ver reducido, probablemente las clases en línea van a ser, eh, van a ser mucho mayores, ¿no? Se van a reducir las clases presenciales también, ¿no? Sin embargo, yo pienso que si bien eso en algún sentido es posible, en otro sentido lo que ha puesto de manifiesto también la pandemia, eh, por una especie de giro inverso, ¿no? Por lo que yo llamé en algún momento en el texto una suerte de presencia por ausencia, ¿no? Es decir, se ha producido también una suerte de nostalgia del otro, ¿no? De nostalgia del contacto, ¿no? Entonces, paralelamente, yo diría la continuidad que uno puede pensar respecto del uso de la tecnología. Al mismo tiempo, esto nos ha servido no para valorizar, yo creo, no, precisamente esa dimensión corpórea, ¿no? De la relación con los otros, ¿no? Eh, por eso digo, se trata que en realidad el tacto ha estado presente en la pandemia, ¿no? Pero eso es una presencia por ausencia, es una presencia por nostalgia, ¿no? Por anhelo, ¿no? Bien, eso por lo Sí, pronto, ¿no? estupendo. A ver, el tiempo nos permite una última inquietud. Nos pregunta el profesor José Luis Herrera, ¿cómo la ausencia del tacto afecta también al resto de los sentidos? A ver, sí. Claro, ahí yo creo que la tesis tanto de Aristóteles, ¿no? Como del propio Husserl, ¿no? Es que el tacto, ¿no? Constituye el sentido base de la animalidad. O sea, no hay la definición de animal, ¿no es cierto? Exige de alguna manera la tactualidad, ¿no? Lo táctil, ¿no? Y por tanto la sensitividad también de alguna manera se fundamenta en el tacto, ¿no? Si nosotros miramos la estructura, por decirlo así, piramidal que de alguna manera está presente en Aristóteles con los distintos momentos de la jerarquía de los sentidos, incluso de los distintos tipos de alma, ¿no? De alguna manera se van fundando jerárquicamente, escalonadamente. De manera que el sentido superior de alguna manera supone el inferior, ¿no? Y por eso que dice Husserl, ¿no es cierto?, que en el caso de la visión hay una visión áptica también. Y uno podría decir, el, el, no se presentaría algo
como cuerpo, efectivamente, bajo la forma de una pura visualidad, de una pura ocularidad, ¿no? El sentido de la visión necesita de lo áptico, ¿no? De lo táctil, ¿no? Y en ese sentido, esta fórmula de Aristóteles y también de Husserl, ¿no? El tacto es el sentido del cuerpo en tanto cuerpo, donde habría que enfatizar precisamente la palabra en tanto, ¿no? Es el sentido del cuerpo como cuerpo, ¿no? Y particularmente con esto que los alemanes llaman Leib, ¿no? El cuerpo vivo, ¿no? No el mero cuerpo cosa, ¿no? El Körper. ¿Mm? De manera que uno podría decir, bueno, de alguna manera todos los sentidos denominados superiores, ¿no? Denominados superiores se fundamentan en el tacto, ¿no? En ese sentido, el tacto es un sentido, si bien es el sentido inferior, es sistemáticamente, ¿no? El sentido fundacional de la propia sensitividad.